El sexo entre humanos tiene más de 2 millones de años, pero ¿ha sido siempre igual? Las primeras referencias escritas proceden de una época en que las relaciones sexuales ya estaban estereotipadas. El matrimonio y los tabúes sexuales, así como las estrictas penalizaciones por transgredirlos, estaban firmemente implantados. Pero ¿cuándo sintieron los humanos por primera vez la necesidad de imponer unas normas? ¿Cuándo empezó el sexo a estar gobernado por la sociedad? El sexo en la antigüedad. La Edad de Piedra. En este programa seguiremos el progreso del Homo sapiens desde su aparición hasta los primeros asentamientos e intentaremos averiguar cómo fue evolucionando la sexualidad humana. Los indicios físicos son escasos. Pero los expertos han analizado nuestra propia biología, el comportamiento de otros animales y los elocuentes hallazgos de pruebas arqueológicas. Y han logrado elaborar una teoría respecto al modo en que nuestros ancestros prehistóricos vivieron y amaron. La investigación sugiere que el tópico del hombre arrastrando del pelo a la mujer hasta una cueva dista bastante de la realidad. Hace 26.000 años, 10.000 años después de la muerte del último Neandertal, un reducido grupo de humanos primigenios ejecutó un extraño ritual. En las profundidades de la Europa de la Edad de Hielo, en lo que ahora es la República Checa, 3 jóvenes fueron enterrados juntos en la misma tumba. Este triple enterramiento es un misterio y también una clave para entender los orígenes de la sexualidad humana. Si pudiéramos comprender qué sucedió aquí, ampliaríamos significativamente nuestros conocimientos acerca de este tema. Los enterramientos eran extremadamente raros en aquella época y este en concreto es único. Uno de los cuerpos aparece con una estaca clavada en los genitales y otro con un cuchillo apuntando hacia esa misma parte del cuerpo. Y se echó polvo de ocre sobre los 3 cadáveres. Este triple enterramiento es el ejemplo más antiguo de una inhumación de naturaleza sexual de la que se tiene constancia. La fosa se conservó durante 26.000 años, casi intacta, antes de ser descubierta en una expedición arqueológica. Y además las circunstancias para excavarla eran propicias. Las posibilidades de que todo eso ocurra son infinitamente pequeñas. Desde su descubrimiento en 1956, cerca de la pequeña ciudad checa de Dolní Věstonice, los científicos han estado tratando de averiguar qué ocurrió. ¿Fue un crimen pasional? ¿Fueron ejecutados por transgredir las leyes sexuales? Se sabe que en el Paleolítico o Edad de Piedra, los pueblos que enterraban a sus muertos en Dolní Věstonice vivían en grupos pequeños y estables de unas 30 personas. Dedicaban el tiempo a cazar y a buscar comida, y por la noche dormían guarecidos en tiendas junto a hogueras de carbón. Llevaban ropa, esculpían herramientas y se trasladaban con las estaciones y la caza. Varias veces al año se reunían con grupos para intercambiar noticias y comerciar. Las personas que vivían aquí hace 26 o 27.000 años se mantenían en contacto permanente con otros pueblos. Intercambiaban piedra y formaban una comunidad cultural que se extendía desde Rusia hasta Francia y Gran Bretaña. Dolní Věstonice no era un lugar remoto, en absoluto, sino un centro esencial para la cultura del Paleolítico. Por eso este enterramiento constituye un hecho de gran relevancia en el proceso de formación de la sociedad europea.
Hasta 1996, el profesor Eric Trinkaus no pudo someter a los esqueletos a un análisis completo de pruebas anatómicas y forenses. Descubrió que sus edades oscilaban entre los 17 y los 23 años, la época de plenitud reproductiva. Y también averiguó que los cadáveres de los laterales eran sin duda hombres, pero el de en medio resultaba más difícil de clasificar. Si nos fijamos en la cara, parecen los rasgos finos de una mujer. Y si observamos el tamaño y la fortaleza de la pelvis, también diría que es una mujer. Pero si aislamos la pelvis y examinamos su forma y otros detalles, también podría pertenecer a un hombre. La conclusión más probable es que se trate de una mujer. Pero en tal caso hablaríamos de una mujer que no ha parido nunca. Las pruebas demostraron que habían muerto repentinamente y fueron enterrados pocas horas después, antes de que el rigor mortis apareciera en sus rostros. La importancia concedida a los órganos genitales apunta a que fueron ejecutados por motivos sexuales. Estos 3 jóvenes murieron juntos y fueron enterrados juntos. Seguramente también los mataron juntos. Puede que los envenenaran porque la sociedad no pudiese tolerar su conducta. Quizá actuaron de un modo depravado para esa época. Pero ¿qué horrible acto pudieron cometer? ¿Cómo se concebía el sexo en una época tan remota? ¿Existió en algún momento de la historia un tiempo en el que no hubiera normas, una época idílica sin tabúes sexuales? Las investigaciones científicas sugieren que no. La prueba más temprana y mejor preservada del sexo prehistórico son nuestros propios cuerpos. Hace 5 millones de años, los humanos empezaron a diferenciarse de nuestros parientes primates más cercanos. Hace unos 3,5 millones de años, iniciamos nuestra andadura sobre 2 piernas. Hace 100.000 años, los hombres y las mujeres empezaron a asemejarse a nosotros. Y hace 26.000 años, la época en que se produjo el triple enterramiento, nuestros cerebros eran exactamente del mismo tamaño que ahora. Debemos ser conscientes de una cosa. No podemos pensar en nuestros antepasados como en los picapiedras. Si hubieran sido unos seres estúpidos, nosotros no estaríamos aquí. Si vemos al hombre prehistórico como un animal torpe que merodeaba en busca de comida, estamos muy equivocados. Entonces no habrían evolucionado. El hecho de que ya se parecieran a nosotros nos da una pista de cómo harían el amor. Seguramente, el modo en que nuestros ancestros mantenían relaciones sexuales hace 100.000 años se parecía mucho al nuestro. Cuando decimos que eran anatómicamente modernos, nos referimos a que su morfología sexual, sus penes y sus vaginas, coincidían con la de los actuales. Hay una especie de chimpancés, los bonobos, que copulan frente a frente. Así que es probable que nuestros antepasados hicieran el amor como lo hacemos nosotros. Sin embargo, las mayores similitudes se han encontrado en el interior de nuestros cuerpos. Igual que muchos otros mamíferos, los humanos producimos una hormona especial durante la actividad sexual, la oxitocina. Esta hormona induce sentimientos de unión romántica que vinculan a las parejas. La oxitocina lleva cientos de miles de años afectando a nuestras emociones. Hemos experimentado adaptaciones para crear vínculos duraderos. Las hormonas, como la oxitocina, inundan nuestro organismo cuando hacemos el amor. Y nos acurrucamos junto a nuestra pareja y nos sentimos cómodos y protegidos. Hemos desarrollado la capacidad de compromiso y unión romántica. Puede que las mujeres y los hombres prehistóricos se enamoraran y formaran parejas,
¿Pero eran fieles? Los científicos creen que no, y la prueba está en los testículos. Los testículos humanos son muy grandes en comparación con los del resto de los primates. Tenían que producir mucho esperma para poder competir, porque las mujeres copulaban con más de un hombre en el ciclo menstrual. Y el esperma de un hombre tenía que competir con el de otros hombres para fertilizar un óvulo determinado. Así es como se origina la competencia entre esperma, inducida únicamente por la promiscuidad de las mujeres. La desconfianza y las hormonas que inducen al cariño nos llevan a aparearnos, lo que garantiza la supervivencia de las especies, pero también pueden generar conflictos. Los celos y la rivalidad sexual están presentes en muchas poblaciones animales, no solo en los humanos. Pero desde el principio de los tiempos, los humanos han sabido que la promiscuidad no era conveniente. Cuando pensamos en las relaciones durante la prehistoria, debemos pensar en una mujer y un hombre que vivirían juntos y cuya unión estaría reconocida por el resto de la tribu. Y todos sabían que no debían interferir en ese vínculo, aunque para eso todos en el clan debían compartir la misma idea respecto a las relaciones sexuales. Pero además de las pruebas biológicas sobre la sexualidad prehistórica, también contamos con pruebas culturales. Curiosamente, data de la misma época que el triple enterramiento. Un arqueólogo encontró este pequeño objeto en la orilla del Danubio, en 1908. Es de menor tamaño que la palma de una mano y se asemeja a una mujer con el pelo corto, pechos voluptuosos y unas caderas y unos muslos exageradamente grandes. Después de esta, se han hallado muchas figuras similares. Esta estatua de arcilla procede del mismo yacimiento del enterramiento. De nuevo, muestra énfasis en los pechos, las caderas y los muslos. ¿Qué serán estas extrañas figuras? ¿Se trata de diosas de la Edad de Piedra? ¿El icono sexual de la prehistoria? ¿O son solamente arte? Algo destacable respecto a estas figuras es que la gente tenía que emplear bastante tiempo en esculpirlas. De esto se deduce que ya no dedicaban todo su esfuerzo a la supervivencia. Los expertos creen que las mujeres, igual que los hombres, saldrían a buscar alimento. La idea popular de que el hombre consigue la comida y provee a la mujer no tiene mucha lógica. Ese estereotipo carece de sentido. Sobrevivían de la caza y la pesca y ocasionalmente recogiendo bayas y frutos secos. Y también habría miembros del clan que se quedaban en el poblado cuidando de los niños o de los enfermos. Pero cuando se trataba de cazar, todos colaboraban por igual. Parece que en la prehistoria existía mucha más igualdad sexual. De hecho, las mujeres eran perfectamente capaces de alimentarse, de alimentar a sus hijos, de protegerse. Vivían en grupos unidos y se desenvolvían muy bien sin los hombres. No los necesitaban tanto, y eso les concedía muchísimo poder. Los estudios sobre grupos cazadores y recolectores también apuntan a la igualdad. En las sociedades recolectoras se da un nivel de igualitarismo razonable. Si alguien no estaba conforme con la organización de las tareas, siempre podía optar por irse, buscar otra tierra cerca del agua o de otros pastos y vivir felizmente allí. En la prehistoria, la voz de los hombres tenía el mismo peso que la de las mujeres. Era un mundo en el que imperaba la igualdad social y sexual. Sin embargo, dicha igualdad no se refleja en el arte del periodo prehistórico. Actualmente tenemos constancia de 200 de estas figurillas. Las hay de muchos tipos y materiales. Algunas, como esta, están hechas de piedra caliza. Y hay otras esculpidas en marfil de hace 20 y 30 mil años.
Han sido encontradas desde Rusia hasta Francia, pero puede que solo estemos ante la punta del iceberg. Seguramente haya por descubrir muchas decenas de miles de estas figuritas más. En contraste, se han encontrado muy pocas figuras de hombres. Una de las primeras figuras masculinas, y sabemos a ciencia cierta que es un hombre porque posee pene, tiene un agujero en el torso que le atraviesa hasta la columna vertebral y presenta otro agujero en la cabeza. Son los restos de un muñeco. Es una de las primeras representaciones de un hombre y se trata de una marioneta. Resulta curioso. El descubrimiento de las primeras figuras suscitó toda clase de teorías. Según la más popular, en la prehistoria, se consideraba a las mujeres diosas madre. Las rendían culto porque tenían la capacidad de crear vida. El milagro en el cuerpo de la mujer era obvio. No le pasaba lo mismo al hombre. La fuerza de la vida no existía, o no era tan evidente en el cuerpo del hombre. Veían los genitales colgantes, pero no establecían relación directa entre ellos y el proceso de nacimiento, muerte y renacimiento. Y la gente de la Edad de Piedra sentía la necesidad de poseer un símbolo tangible al que venerar. Eso podría haberlos llevado a imaginarlo con forma de mujer. Esta teoría resulta bastante probable. El tamaño exagerado de los pechos, el vientre y los genitales sugieren un vínculo con el sexo y la fertilidad. Pero la teoría de la diosa madre no está universalmente aceptada. Si son imágenes de culto, como se las llama, las encontraríamos en más lugares. Pero no han sido halladas en lugares de veneración. No han aparecido en ningún altar, ni en lo que se considera que pudieron ser templos. Además, muchas de ellas están rotas, y otras muchas se han encontrado en fosas para desechos. El mito no tiene una base firme en la que sustentarse. Esas dudas han conducido a otra teoría. Quizás solo reflejaban el canon de belleza de la Edad de Piedra. La mayoría de los especialistas que las han estudiado son hombres y han interpretado las figuras desde su punto de vista. Algunos infieren que al ser mujeres y estar desnudas, debían ser una representación del icono sexual. También han pensado en ellas como artilugios educativos, algo fabricado por mujeres para transmitir los secretos de la feminidad a las jóvenes de la tribu. No tenemos por qué asumir que fueran fabricadas por hombres, ni que fueran fabricadas para hombres. De ahí que sea tan complicado atribuirles una función. Tal vez no sean diosas madre ni iconos sexuales, pero sin duda lo que no muestran constituye una pista tan elocuente como lo que muestran. Se ve que prestaron mucha atención al detalle en los atributos sexuales. La vulva, el pecho. Se diferencian perfectamente los labios e incluso muestran una hendidura que señala la posición del clítoris. En cambio, carecen completamente de rostro. Quizás hace 25.000 años asistimos por primera vez a la creación de la categoría sexual. En este momento se empieza a ver a las mujeres como categoría sexual, no como personas individuales sexuadas, y tampoco como representación de un individuo que era amado por sí mismo y por sus virtudes. Eran simplemente un objeto de deseo, algo sin voluntad propia, algo que se podía poseer y con lo que se podía comerciar. Algo sin rostro. Si Taylor tiene razón, las Venus indicarían que por primera vez la función sexual de las mujeres tiene prioridad sobre su función como individuos.
Y este concepto esencial ha sido reflejado en más representaciones, como los grabados en las paredes de las cuevas durante ese mismo periodo. Cuando a principios del siglo XX los arqueólogos encontraron estas figuras, no dudaron en identificarlas como vulvas femeninas. Les han dado nombres extraños, como vulvas estilizadas, vulvas esquemáticas, vulvas inacabadas, incompletas y muchas otras denominaciones. Incluso se llegó a interpretar una única línea grabada en la pared como la hendidura aislada de una vulva. Todo esto nos dice mucho más de los intérpretes que de las personas que esculpieron las figuras. Los problemas que vemos en la prehistoria son los que nosotros mismos proyectamos, porque pensamos que siempre ha sido igual. Estamos aplicando la perspectiva del presente al pasado. Pero a pesar de las dificultades para interpretar los artilugios antiguos, los expertos creen que hace unos 25.000 años se produjo un cambio en la historia humana, y a partir de entonces se vio a la mujer como un objeto y no como a una igual. ¿Pero por qué sucedió? La pista más clara la aporta Dolní Věstonice, el lugar donde se llevó a cabo el triple enterramiento. En un determinado momento de la prehistoria, los seres humanos decidieron regular las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres. ¿Pero por qué tuvieron esa necesidad? En la Edad de Hielo, cuando los grupos eran pequeños y estaban estrechamente unidos, no se necesitaban normas. Pero cuando las tribus empezaron a mezclarse, todo se complicó. Recordemos que estos pueblos están muy diseminados por el territorio. Quizá estemos hablando de una densidad de población de una persona por cada 1000 kilómetros cuadrados. Esa sería más o menos la media. Las posibilidades de que un hombre encontrara a una mujer de su misma edad y disposición eran muy escasas. Por eso, cuando se juntaban dos grupos, aprovechaban la oportunidad de relacionarse. Esas relaciones sociales eran clave a la hora de encontrar miembros del sexo opuesto a los que poder unirse. La colina en la que se realizó el triple enterramiento era uno de los puntos de encuentro más populares de Europa. Las tribus se congregaban aquí y, aunque tenían hábitos y dialectos diferentes, se reunían para hablar, comerciar y conocerse. Dolní Věstonice es básicamente la colina que domina el valle. Por eso eran una referencia para todos los pueblos circundantes. Era el lugar al que acudían cada año desde hacía siglos. Podríamos compararlo con un exuberante oasis en medio de una zona desierta, y a la gente le gustaba visitarlo. Las reuniones en la colina constituirían un acontecimiento de gran relevancia. Era una oportunidad de conocer a otras personas y de unirse a ellas. La gente se congregaba aquí en considerables multitudes para las ceremonias de búsqueda de pareja o para cualquier otro tipo de celebración. Era un sitio de agregación, como se los conoce técnicamente. Es un término arqueológico que designa estos lugares, donde los pueblos permanecían un tiempo y realizaban actividades sociales. Pero el éxito de Dolní acabó, en cierto modo, perjudicando a las tribus. Cuantos más pueblos se congregaban, más se debilitaba la estabilidad social y sexual de cada uno en particular. Cada vez eran más los candidatos y más las oportunidades de tener relaciones sexuales. Por eso, con estas agrupaciones a gran escala, surgieron ciertas normas sobre el sexo. Pero las normas están para romperse. En Dolní Věstonice había un grupo de 100 o 200 personas viviendo juntas. Y también allí es donde se localiza este enigmático enterramiento.
Quizá nunca podamos reconstruir con exactitud la historia, pero intuimos que pudo deberse a la violación de alguna norma sexual. O puede que el enterramiento en sí fuese un modo de implantar una norma, quizá la primera ley referida al sexo. Pero ¿podemos inducir algo concreto respecto a dichas normas a partir de este enterramiento? La mejor pista la hallamos en el modo ritual en que fueron colocados los cuerpos. No se ha encontrado ningún otro enterramiento tan elaborado de aquella época. La mano del hombre de la izquierda está colocada sobre el pubis de la mujer en el medio. Le giraron todo el cuerpo para enterrarlo mirando hacia ella. Pero el brazo de la mujer está enganchado al hombre de la derecha, como si existiera una relación establecida entre ellos. Él tiene la cara contra el suelo. Fue enterrado boca abajo. Parece que la posición de los cuerpos guarda algún tipo de significado. El hecho de que el cuerpo de la derecha descanse sobre su abdomen tiene alguna explicación, y no se ven rastros de cambio de posición o movimientos. Desde luego, la postura transmite un mensaje, pero no sabemos cuál. Eso sigue siendo una incógnita. En torno al cuerpo de la izquierda vemos algunas conchas como elemento decorativo, y también le clavaron una estaca de madera en los genitales. Echaron ocre rojo sobre las tres cabezas, un polvo de óxido de hierro. Se utilizó en las tumbas y en las pinturas de las cuevas durante toda la Edad de Piedra. En este caso parece aludir a algo sexual. También la zona púbica de la mujer está cubierta con este polvo. La cabeza del hombre de la izquierda muestra una segunda capa de ocre rojo y un diente de lobo. Aquí se ve una especie de costra. Es del individuo de la izquierda. Una gran corteza de polvo rojo y el diente agujereado de un animal. Obviamente, todo esto fue premeditado y tenía alguna intención. Y por último, para dejar aún más claro el mensaje, hay un cuchillo de sílex que apunta directamente a la vagina de la mujer. Aislado, cualquiera de estos detalles podría atribuirse a la casualidad, pero todos a la vez indican cierta deliberación. La teoría más probable es que el hombre de la izquierda es un intruso en la relación de los otros dos. Quizás se tratase de un violador o de un amante. En todo caso, este hallazgo sugiere que las parejas eran reconocidas socialmente. Si una mujer era infiel o si otro hombre intentaba romper esa unión, eran asesinados y posteriormente mutilados. Después se hacía un enterramiento ritual. Este triple enterramiento es el presagio de lo que ocurrirá en el futuro. La evolución de la sociedad hace que el individuo como tal vaya perdiendo terreno. Esta tumba debe completarse como una obra de teatro que pretendía aleccionar a la gente. Si esa es la verdadera interpretación del enterramiento, parece que la vida sexual de nuestros ancestros no se regía por la procreación, pero tampoco era un ideal de libertad sexual. Antes de los primeros asentamientos y de la existencia de las primeras ciudades, ya se implantaban normas y castigos para los transgresores, y a medida que crecían las comunidades, las normas se hicieron cada vez más necesarias. En torno al año 8000 a.C., los hielos que cubrían grandes territorios empezaron a retraerse. Con el incremento de las temperaturas, las tribus nómadas empezaron a asentarse en los pastos.
En lugar de recoger frutos, bayas y grano, domesticaron a los animales y plantaron sus propios cultivos. Esto es Çatalhöyük, en la actual Turquía. Fue la primera ciudad del mundo. El efecto que este lugar produjo en la vida sexual del ser humano se ha prolongado hasta nuestros días. En esta ciudad, construida sobre el lecho de un antiguo lago y atravesada por 2 ríos, vivían cerca de 10.000 personas. Una pintura de este territorio representa el primer mapa de la historia de la humanidad. Muestra Çatalhöyük a los pies de un volcán. Los grupos de casas estaban tan próximos que de pronto todo el mundo tenía vecinos. Ahora puede ser difícil de imaginar porque todos vivimos en ciudades y llevamos vidas muy organizadas, pero creo que aquel fue uno de los momentos más importantes del desarrollo humano. Las generaciones sucesoras fueron construyendo sus casas encima de las anteriores, dejando a su paso estratos de ruinas de 20 metros de profundidad. Aquí estamos pisando casas neolíticas. Sí, es un túmulo. Höyük en turco. Es una pila de varias generaciones de casas de adobe y sus desechos. Se formó después de un largo periodo de tiempo. Estos primeros agricultores vivieron aquí más de 700 años y después abandonaron el lugar. Podría decirse que en Çatalhöyük regían normas sobre el sexo y la reproducción diferentes a la de los cazadores-recolectores. Creo que en la práctica debía de haber diferencias considerables. Las excavaciones empezaron hace 25 años y solo se ha desenterrado la 1/4 parte del yacimiento. Esta es una de las casas excavadas.